Bienvenidos a Atómica, la emisora escolar del Colegio Tonados. Escucha un poco sobre cómo es nuestra vida en el colegio. Disfruta este podcast y diviértete con nosotros. Bienvenidos a Atómica Radio. Hoy estamos con Dayana, Andrea y Nasli. Ellas nos hablarán de la violencia sexual en compañía de una conocedora que nos ayudará a abordar este tema tan complejo. Hola Atómica, yo soy Andrea, un gusto en saludar. Muchas gracias por invitarnos al programa del día de hoy. Este es un tema que nos preocupa mucho y que no deberíamos restarle importancia. La violencia sexual que se da en las instituciones educativas, lugares públicos y en casa es un problema grave en nuestro país y a nivel mundial. Bienvenida, orientadora Marta. ¿Podrías explicarnos qué conlleva que la mayoría de casos culpe a las mujeres sobre ser acosadas sexualmente? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que se culpa a la mujer la mayoría de las veces porque yo creo que es lo más fácil, ¿sí? Ya que nosotras somos, pues según la sociedad o lo que observa la sociedad, quienes usamos falda, escote, quienes a veces tenemos cuerpos voluptuosos, entonces creo que lo hacen más porque presenta una facilidad. Pero pues tampoco podemos olvidar que estamos dentro de una sociedad machista, en donde a la mujer digamos que se le ha negado la posibilidad incluso de expresar su opinión y eso permite o lleva a que no le den credibilidad cuando informa sobre una situación, ¿sí? Entonces, históricamente se ha incrustado la idea de que la mujer tiene menos valor y pues por ende su palabra, su sentir, la experiencia vivida y sus emociones a veces son tomadas en un segundo plano. Aparte de eso, pues siempre se ha pensado que ellos, los victimarios, siempre tienen el beneficio de la duda y se tiende a pensar que las personas merecen lo que les sucede. O sea, empezamos a mirarlo sobre lo bueno y lo malo. Y entonces se lo merece, eso le pasa por andar así, eso le pasa por expresarse de esa manera, eso le pasa por ser coqueta. Entonces creo que se da que nos generen la culpa o el decir que somos nosotras quienes generamos o motivamos la violencia sexual. Y la sociedad en general se enfoca más en la vida privada del sobreviviente, o sea, cómo iba vestida, cómo era su comportamiento, le buscan en su vida pasada, le buscan en su vida privada para encontrar algún elemento que permita culparlo. Gracias. Hola Atómica Radio, soy Nasli, me presento, muchas gracias por invitarnos y es importante destacar que esto afecta principalmente a las mujeres de la comunidad LGTBIQ+. Es algo que no se puede ignorar y restarle importancia ya que es bastante complejo y que requiere de soluciones urgentes y concisas. Orientadora Marta, ¿cuáles son las causas por las que se puede detectar que una persona sufre violencia sexual? Bueno, son muchísimas. La verdad, enumerarlas en un espacio así, pues nos tomaría muchísimo tiempo. Pero podemos mencionar que hay unos indicadores físicos, comportamentales y de la esfera sexual. En los físicos podemos encontrar algunos muy notorios, por ejemplo, dificultad para caminar o para sentarse, marcas en el cuerpo como rasguños, moretones, pellizcos, a veces se presenta dolor, inflamación en los órganos genitales, pueden presentarse enfermedades de transmisión sexual, autolesiones o intentos de suicidio. Esas son algunas, pero también hay otras que tienen que ver con el comportamiento. Las personas que son víctimas de violencia sexual empiezan a ser retraídas, empiezan a llorar sin razón. Obviamente, pues hago la claridad en este momento de que cada víctima reacciona de manera diferente. Estoy dando unas generalidades. Cada persona vive esta situación de manera diferente y digamos la da a conocer de manera diferente. Estas son generales. Pueden tener bajo rendimiento escolar, si estamos hablando de estudiantes, dificultades para concentrarse en el colegio, empiezan a tener falta de participación en actividades sociales y escolares, a veces quieren permanecer mucho tiempo en el colegio si su victimario tiene que ver con su entorno familiar, desconfianza, a veces hay deserción escolar, se tienen sentimientos de culpa, de vergüenza, de miedo, hay conductas regresivas, entonces, por ejemplo, en el caso de los niños más pequeños, a veces empiezan nuevamente a chuparse el dedo, tienen miedo de dormir solos, y lo más fatal que puede ocurrir es que la persona puede empezar a tener pensamientos o ideación suicida o conducta suicida, se aísla, a veces se vuelven muy agresivos y otros entran en periodos profundos de tristeza.
Gracias, pero profe Marta, ¿qué medidas se están implementando para prevenir la violencia sexual, principalmente en las instituciones educativas? Bueno, en las instituciones educativas yo creo que lo esencial es generar acciones de carácter preventivo. Yo creo que si uno está alerta frente a posibles situaciones, posibles vulneraciones de derechos, yo creo que la respuesta va a ser mucho más acorde a la situación. Entonces, hay que generar conciencia en todos los integrantes de la comunidad educativa. O sea, hay que buscar que la persona quiera informar sobre la situación, porque algo que impide que se activen las rutas de atención es que las víctimas de violencias sexuales tienden a quedarse calladas, una de las razones que mencionaba ahorita, sienten vergüenza, sienten culpa por la situación que vivieron. Entonces, acá en el colegio el año pasado, y estamos en este momento organizándolo, se hicieron talleres con los estudiantes sobre derechos sexuales y reproductivos, buscando darles unas herramientas y unos elementos para que ellos también estén atentos a cualquier situación que se presente de este tipo. Los docentes también han recibido información sobre las rutas de atención, ya que ellos son primeros respondientes, al igual que yo, entonces para que puedan atender la situación de mejor manera. Pero hay acciones de carácter preventivo y en el momento en que se presenta la situación, pues se activa la ruta de atención. Tener una actitud positiva y optimista puede marcar la diferencia en nuestra vida cotidiana. La empatía y el apoyo hacia los demás son clave para crear un ambiente agradable en la escuela. Seamos optimistas y alegres. Hagamos de nuestra escuela un lugar en el que todos nos sintamos bien. Andrea, ¿podrías hacernos un aporte? Sí, claro. Tenemos que tener en cuenta que en Colombia existen protocolos para prevenir y atender la violencia sexual, principalmente en las instituciones educativas. Es importante que los colegios y universidades los implementen y los den a conocer a la comunidad educativa. También es fundamental que se capacite a los docentes y al personal de apoyo para identificar y prevenir este tipo de violencia. Es importante que se fomente una cultura de respeto y de igualdad de género en las instituciones educativas, que se promueva el diálogo sobre el tema y se visualice el problema para hacer caer a conciencia. Orientadora Marta, ¿qué rutas de ayuda hay para las víctimas que sufren violencia sexual en las instituciones educativas? Bueno, lo que se hace desde la institución cuando se tiene conocimiento de una presunta violencia sexual es activar la ruta de atención. Hay un protocolo establecido para cualquier tipo de vulneración de derechos. En el caso de violencia sexual, entonces lo que se busca es que la víctima se le restablezcan sus derechos de manera oportuna, de manera lo más pronto posible. Activar la ruta implica llamar al acudiente, al familiar responsable del niño, niña o adolescente, establecer contacto con las entidades competentes, como es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Comisaría de Familia, la Fiscalía, dependiendo cómo se haya presentado la situación. Es necesario aclarar que la institución educativa tiene como un punto límite dentro de esta ruta de atención, porque nosotros no somos investigadores, entonces por eso remitimos a las entidades competentes. Activar la ruta es informar a las entidades competentes sobre la situación que se presentó, para que ellos pues digamos que desarrollen la actividad que le corresponde dentro de la situación. Bueno, pues las víctimas pueden acudir a los canales de atención que ofrece cada institución educativa, como la Dirección de Convivencia o el Área de Bienestar Universitario. Estas podrán dar asesoría, asistencia y apoyo de psicología, que también pueden denunciar el acoso ante las autoridades competentes. Pero también tenemos que tener claro cuáles son los números de ayuda para las víctimas. Bueno, si ustedes o cualquier integrante de la comunidad educativa tiene conocimiento de una situación de presunta violencia sexual, una de las líneas de atención inmediata es la línea 123. A esa línea se puede llamar y allí lo direccionan a uno dependiendo de la situación que uno esté informando. Una línea en el caso de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de 18 años es la línea 141, que es del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. También contamos con la línea púrpura, que es para atención de todo tipo de violencia contra la mujer, que es la línea 018.000 11 21 37. Esta línea atiende las 24 horas del día y allí cuenta con un equipo psicosocial para atender todo tipo de violencia.
También hay otros centros de atención que están relacionados con la Fiscalía, con la Unidad de Delitos Sexuales y restablecimiento de derecho a las víctimas de abuso sexual. Es importante que las víctimas se sientan escuchadas y apoyadas en todo momento. Debido a este tema tan delicado, también es fundamental que se garantice su seguridad y que tomen medidas para evitar la revictimización. ¿Cómo sería para evitar la revictimización? Bueno, esta pregunta tiene un componente muy importante. Mire, es clave no revictimizar. Ya la persona de por sí está pasando por un episodio demasiado traumático en su vida como es una violencia sexual. Entonces, lo primero es activar la ruta de atención. Cuando yo activo la ruta de atención, le estoy diciendo a esa víctima, oiga, yo le creo lo que le pasó, no lo pongo en duda ni un momento. Entonces, eso es esencial, decirle le creo. Cuando activo la ruta ya le estoy diciendo, le creo lo que le sucedió. Y también se le está diciendo que se le están restableciendo los derechos. No se debe minimizar o restar importancia a la información que dé la persona, o sea, no entrar en conjeturas. ¿Será que te pareció? ¿Será que sí fue así? ¿No será que estás confundida? O sea, no debemos minimizar. Cada palabra que diga una víctima tiene que tener hay que prestarle toda la importancia que se requiere. Cuando se va a atender una situación de presunta violencia sexual, es necesario, en el caso del colegio, sacar al estudiante del aula de clase, llevarlo a un espacio donde se sienta tranquilo, hacer un diálogo individual con un lenguaje y un tono adecuado, tener una actitud de escucha, permitiendo que ese niño, niña, adolescente o joven exprese tranquilamente lo que le está pasando, que se sienta cómodo. Las personas que tengan conocimiento de esta situación con este niño, niña o adolescente o joven deben preservar la intimidad y garantizar la confidencialidad frente a la situación. No se le debe preguntar, o sea, el niño, niña o adolescente cuenta lo que le sucedió, pero no se le puede volver a estar preguntando, venga, vuelva, cuénteme nuevamente. No, o sea, con la primera versión que dé, se toma nota, o si la persona o el niño, niña o adolescente joven lo da por escrito, pero no se le puede estar preguntando una y otra vez sobre lo que le sucedió. Ese es un punto esencial, o sea, escucharlo por una única vez y ya. Hay que evitar hacer juzgamientos, nosotros no recogemos pruebas, o sea, no tomamos muestras de sus órganos ni de su ropa, digamos si la situación se presentó en el colegio. Y debemos acompañar a las víctimas con acciones de seguimiento que le permitan sentirse protegida de una manera integral. Y por una última pregunta, ¿cómo afecta psicológicamente la violencia sexual? Bueno, aunque la violencia sexual, digamos que siempre está relacionada o la gente la enfoca hacia el cuerpo de la persona, la mayor afectación está a nivel psicológico, ¿sí? Porque ahí es donde queda la huella de la situación que se presentó. Entonces, la víctima puede empezar a tener sentimientos de culpa, de vergüenza, va a empezar a sentir desconfianza o miedo hacia los demás, va a tener dificultades para relacionarse con otros, va a tender a aislarse, a estar ansiosa, se le puede presentar pérdida de sueño, pesadillas, incluso puede empezar a tener abuso de sustancias psicoactivas, puede caer en la depresión o en casos más extremos puede llegar al suicidio. Muchas gracias por estar con nosotros y por abordar este tema tan importante y tan complejo. Bueno, y para terminar les daremos nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook, Colegio Otón Adams y ED. Y visítanos en nuestra página oficial www.colegiotonadams.edu.com. Los esperamos para otra ocasión. Un saludo a todos y recuerden, esto es Radio Atómica. Atómica, la emisora escolar del Colegio Otón Adams. Escucha un poco sobre cómo es nuestra vida en el colegio. Disfruta este podcast y diviértete con nosotros. There was once a day